Hoy en Es la Hora de Opinar con Lilia Aguilar, Damián Cepeda, Gibran Ramírez y Arturo Ávila. Vamos a discutir sobre la respuesta antes y después del gobierno de México y los gobiernos locales para atender la emergencia por las intensas lluvias en 5 estados del país. Después, con Gonzalo Monroy, hablaremos de Pemex y de su plan para recuperar pozos. Además, cómo va el pago de la petrolera a sus proveedores. Y para terminar, voy a platicar con Eunice Rendón del despliegue de la Guardia Nacional estadounidense en ciudades santuario, donde Donald Trump, el presidente, busca imponer su política migratoria. Así que quédese aquí en N+ Foro, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches. Hasta esta mañana se reportaron 70 muertos y más de 70 desaparecidos en las comunidades incomunicadas por las lluvias torrenciales que ocurrieron en 5 estados del país. Desde luego los gobiernos no tienen la culpa de las precipitaciones pluviales, pero sí hay todo un debate en torno a la responsabilidad de los gobiernos por la prevención y por lo que hacen después los gobiernos en torno a las consecuencias negativas del fenómeno natural. Para discutir cómo ha sido la respuesta del gobierno en la atención a esta emergencia, tanto antes de las lluvias como después, saludo a la mesa de representantes políticos. Lilia Aguilar del Partido del Trabajo. Lilia, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Leo, compañeros. Gracias por venir. Damián Cepeda, de Acción Nacional. ¿Qué tal, Leo? Un gusto en saludar a los compañeros y a todos en casa. Arturo Ávila, de Morena. Leo, muy buenas noches. Con el gusto de saludarte, saludar a la compañera, a los compañeros. Y Gibran Ramírez, de Movimiento Ciudadano. Gibran, muy buenas noches. Buenas noches, Leo, compañeros, audiencia. Entonces, déjame comenzar contigo, Gibran. ¿Cómo ves que ha sido la respuesta tanto para anticipar, para anunciar lo que venía, como después del gobierno de Claudia Sheinbaum y de los gobiernos estatales y municipales? Sí, fue terrible y principalmente la omisión es en el área de protección civil, en el estado y en el municipio. Desde el día 8 se tuvo información disponible de la Conagua, es información pública oficial. Era un miércoles. Y hasta el día viernes, el gobierno dijo que si querían salir de su casa iban a ser evacuados, cuando ya se habían inundado las primeras viviendas. Este margen no lo puedes dejar pasar en una acción de gobierno y evidentemente tiene algo de negligencia. Además, el gobierno municipal había anunciado, como se sabía, que estas cosas... ¿El de Poza Rica? El de Poza Rica, perdón, okay. Sí, perdón por no especificar. Sí. Que se construiría infraestructura para enfrentar ese tipo de emergencias. Y lo que pasó es que durante toda la administración del presidente municipal saliente, eso no avanzó. Del río Cazones, porque ayer dije Cajones, pero pido una disculpa, pero es el Cazones. Sí. Más que el 10%. Se han escudado en el gobierno federal también, cuando les critican sobre la desaparición del Fonden, en que esos recursos siguen en algún lugar. Pues es verdad que siguen 17,000 millones en una bolsa, pero aunque hemos tenido 17 tormentas tropicales y un número similar de huracanes, no se ha tocado un peso de ese fondo. A ver, yo tenía datos de 19,000 millones de pesos de presupuesto y que se habían utilizado 3,000. Se le recortaron 2,000. La quita que tuvo fue por reorientar el ejercicio de esos recursos, no porque se ejercieran. Okay. Eso es lo que dicen los informes trimestrales de la Secretaría de Hacienda. Sí. De tal manera que hay algo que puede parecer doloso, si consideramos lo que sucedió con Otis. Cuando se estaban cayendo electoralmente en Guerrero, decidieron dar grandes transferencias porque les salen mejor los censos que la prevención. ¿Les salen mejor los censos que la prevención, Arturo Ávila? Empezaré por decir, Leo, que me parece muy oportuno enviar condolencias sinceras a la gente que ha perdido un familiar. No lo hace la oposición porque ellos están en la raja política. Por supuesto, enviar a la gente que tiene una persona desaparecida también todo nuestro apoyo. Decir también que las acciones del gobierno han sido contundentes. La presidenta de México
A pesar de que este tipo de situaciones y desastres naturales siempre son muy dolorosas, implementó una serie de acciones que han sido importantes y rápidas, ¿no? Estamos hablando de 111 municipios que ya tienen el plan de N3, que no es un plan de ahora, es un plan de hace muchos años y que ha participado y que ha sido un referente a nivel mundial. Estamos hablando de que ya hay 63 municipios prioritarios determinados para empezar a recibir apoyos, 75.387 despensas entregadas, el fondo de los famosos 19,000, sí son 19,000 millones, de los cuales se han utilizado 3,000 y que, ojo, no es... O sea, quedan 16,000. Y, ojo, no es finito, ya lo dijo la presidenta. Si se necesitan más recursos, puede haber, por supuesto, una reasignación de recursos para este caso específico. Hay que decir que hay 12.500 elementos de las Fuerzas Armadas desplegados en todo el territorio, que hay 103 personas localizadas a través del 079. Hay que decir que hay 344 personas que se lograron evacuar, un 92% del suministro eléctrico ya fue reactivado hasta este momento, 305 puntos de internet gratuito en todas estas zonas, en los 5 estados, 13,000 chips de internet que han sido entregados para que la gente pueda tener una comunicación rápida, y a través de la Cruz Roja se han entregado con la logística también y con apoyo del gobierno de México 121 toneladas de ayuda humanitaria. Sí me parece, Leo, lamentable que en una situación de desgracia, que es consecuencia sin duda del cambio climático, tengamos una oposición tan carroñera, que empiece por hablar de un desastre en la operación en vez de solidarizarse con las personas que hoy están viviendo una tragedia muy lamentable. También Cepeda del PAN, ¿qué nos dices? Pues mira, yo lo primero que hago siempre es decir solidaridad con las personas que están viviendo una tragedia, una desgracia. Sí es un fenómeno natural, los fenómenos naturales no los puedes controlar, pero se convierten en desastres, o al menos en la magnitud de un desastre, sí dependiendo de las acciones humanas. O sea, se puede evitar una tragedia. O minimizar. O minimizarla, exactamente. Entonces, claro que lo más importante ahorita es la ayuda, pero por supuesto que es pertinente señalar quién está actuando bien y quién está actuando mal, para que se salven vidas. Porque una buena actuación de un gobierno puede salvar vidas y una mala actuación puede costar vidas, como es lo que estamos viendo. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que los gobiernos de Morena han minimizado el tema de protección civil. Desde el nombramiento de la responsable, poniendo a alguien que no tiene la capacidad técnica para estar ahí, que es un tema delicadísimo y no tiene el perfil, hasta haber desmantelado instituciones que se tenían para un adecuado tratamiento de los casos, en donde existían reglas de operación claras, ¿no? Y que los municipios y los estados sabían cómo podían acceder a recursos para poder atender, como también el abandono a la prevención. Si nos vamos a los números, te vas a encontrar que en el último sexenio del PAN se destinaron más de 50,000 millones de pesos a acciones de prevención de desastres y atención. Durante todo el sexenio. Sí, y en el sexenio de López Obrador cayó a la mitad. Si nos vamos a promedio de gasto, te encontrabas con, por año, entre 8,000 y 12,000 millones de pesos. Después de que desaparecieron al Fonden, te encuentras un promedio de gasto de 2,400 millones de pesos. Entonces, sí se abandonaron la protección civil, y eso ha hecho que no se tengan acciones de infraestructura en distintos lugares y que las tragedias sean mayores. Hay que decirlo porque hay que corregirlo. Yo no defiendo un nombre, por mí nómbrenle como quieran, pero lo que sí tiene que haber es un instrumento que ayude a las familias en el momento más desesperado que tienen, que es lo que estamos viendo hoy. Muy bien, Lilia Aguilar del Partido del Trabajo. Tiene un nombre, se llama Programa de Desastres Naturales. Yo iniciaría con el tema de que la educación en protección civil es una necesidad nacional e internacional frente a una lógica de cambio climático que no podemos controlar, pero que sí podemos prevenir. Me sumo a las condolencias que da Arturo. Me parece que aquí hay que actuar con sensibilidad más que con una visión política, y también haciendo una reflexión sobre qué es lo que se puede mejorar, pero cómo podemos ayudar a las familias. Yo hablaría primero del tema de la prevención. La educación de protección civil no solamente es de los gobiernos, es también de la ciudadanía. Específicamente, tal vez este no va a ser el ejemplo más
popular, pero es un ejemplo de protección civil. Lo que sucede en Cuba cuando se habla que cuando hay una alerta que van a tocar los huracanes en Cuba, se quitan hasta los postes de la luz. La gente ya sabe dónde tiene que acudir, específicamente se quitan de las zonas de riesgo, y eso ha evitado no solamente la pérdida de vidas humanas, sino también la destrucción de una infraestructura material. Y eso creo que es al punto al que tenemos que llegar, y no tiene que ver con colores, tiene que ver con una falta de educación de protección civil social y de los gobiernos también. Porque hoy querer decir que es una política criminal la omisión, me parece un poco, no solamente un absurdo, sino ahora falta que nos hagan también culpables del calentamiento global, pero sí creo que el reto que tenemos nosotros enfrente es el tema de educación en protección civil y dedicar más dinero, hablaré de eso posteriormente, a la protección y a la protección civil y a la prevención, porque hoy casi todo el dinero está puesto en la emergencia. Muy bien. Gibran Ramírez, de Movimiento Ciudadano. Sí, son dos fondos, uno de atención a los desastres y uno de prevención de los desastres, y en ninguno se ha erogado un peso según los informes trimestrales de Hacienda. Eso no es así, 3,000 millones. De junio, no, lo que hicieron fue recortes y reorientaciones Gibran, del gasto. ahí sí estás equivocado. Así es como fue. Y yo creo que se han equivocado en esto de culpar al cambio climático, precisamente porque sabemos de qué se trata el cambio climático, es que debimos empezar a construir infraestructura. Y créanme que cuando yo estuve del lado que ustedes están, intenté hacer avanzar esa idea. Abrí una línea de investigación en la Conferencia Interamericana de Seguridad Social sobre prevención de riesgo de desastres. Iniciamos colaboración con Cuba, pusimos eso al servicio del Instituto Mexicano del Seguro Social, que desarrolló un protocolo. Tocamos y tocamos puertas para que se hiciera eso, una política de Estado, pero bueno, uno pierde batallas, y yo he perdido varias ideológicas, y por eso también es que me alejé de ese lugar. Ya está la gente cansada de las justificaciones ante la inacción de Estado. Parece que todo hubiera sido destino o decisión de Dios y que lo único que se puede hacer es reaccionar, como si no pudiéramos tener una mirada de largo plazo. Y eso tiene que ser entre todos. Tiene que ser una política de Estado donde estemos todos los partidos políticos. Y son los temas que deberían de estar en la Cámara de Diputados, en lugar de andar debilitando el amparo, o en lugar de andar poniendo sandeces en el Código Fiscal que se van a caer en la negociación con los Estados Unidos. La verdad es que el gobierno no hizo antes lo que le tocaba, y ahora que está haciendo un censo que está ayudando, sigue sin dar todas las facilidades, y de eso voy a hablar en mi siguiente intervención, para que la ayuda llegue a donde más se necesita. Muy bien, Arturo Ávila, de Morena. Esta imagen dice más que 1000 palabras, ¿no? Es del 31 de agosto del año 2010, publicada por El Economista. Vemos a un presidente, Felipe Calderón, que llegó 5 días después a una comunidad, a Tlacotalpan, acompañada por 1,200 elementos del Estado Mayor Presidencial. Únicamente se bajó a tomarse la foto, como era una costumbre antes, y por supuesto no permitió que la gente llegara a reclamar. Me llama mucho la atención que Damián Cepeda hable de recursos contra recursos. Pues no es un tema de invertirle más recursos, es un tema de que no se los roben, Leo, porque si vamos a los datos del Fonden, pues podemos ver que los desvíos sin comprobación del año 2006 al 2018, que es cuando gobernó el PAN y el PRI, el PRIAN, porque son exactamente lo mismo, pues llegan a cerca del 50% las observaciones del monto total ejercido. Hay 21,566 millones que ni siquiera pudieron comprobar, que se robaron por completo. Una deuda, fíjate, dicen, ¿dónde está el Fonden? Bueno, cuando llegó Andrés Manuel López Obrador, se encontró que el Fonden debía 13,000 millones de pesos y no dice nada absolutamente de eso, ¿no? Felipe Calderón, ya dimos el caso de qué hacía en ese momento, y por eso yo quiero reiterar, me parece que los datos que tenemos del Fonden, como el caso de Bansefi, ¿no? En donde Bansefi, por cierto, duplicó un número de transferencias directas que nunca llegaron a las personas a las que se les iba a apoyar. Fíjate, llegaron al ridículo de que la primer persona, y está documentado en los medios de comunicación,
que recibió la tarjeta de apoyo de Bansefi de manos de Enrique Peña Nieto, le quitaron sus recursos por la duplicidad de las tarjetas. Me parece relevante decir que seguramente ellos extrañan eso, ¿no? Un fondo poco transparente, con protocolos muy complicados y no una acción directa de un gobierno que está dando resultados ante una tragedia tan lamentable. Muy bien, Damián Cepeda, del Partido Acción Nacional. Me llama mucho la hipocresía aquí de Morena, cómo juntan, si se fijan, hizo referencia al gobierno del PRI. O sea, realmente ahí es donde están los señalamientos. Esa foto de los presidentes, todos los presidentes de la República, más allá de mi opinión, todos han estado ahí. Todos. Salvo López. Salvo López Obrador de Morena. El único que no se dignaba a pararse, a darle la mano a la gente que estaba sufriendo, López Obrador de Morena, que porque no iban a dañar la investidura presidencial y que no sé qué. Todos se fueron a vivir secretarios por momentos de distintos partidos. Es que por favor no me vengan con ese rollo. Y ahorita, pues bueno. 2, habla de la corrupción del Fonden. Yo estoy de acuerdo, nosotros la denunciamos. Ellos la convirtieron en Morena. El titular del Fonden, de ese que está señalando de la corrupción, es miembro de Morena hoy. No solo es miembro de Morena, fue candidato de Morena al municipio de Querétaro. Ahí está un video en las redes de la presidenta Sheinbaum pidiendo el voto por esa persona. Tapia, ¿no? Sí, entonces, a ver, explíquenme nomás. Si era toda esa corrupción que están señalando, estoy de acuerdo. ¿Por qué fregados lo hacen candidato y por qué lo aceptan? O sea, es que una u otra, o es mentira lo que están diciendo, o es una hipocresía y un cinismo brutal. No, hay que hacernos cargo y dar resultados. A ver, las acciones de gobierno cuentan. Vamos a poner un paralelismo. 2 estados y las reacciones distintas. Querétaro, no solo en esta inundación, sino pasaron unas semanas antes. Sacó a más de 2,000 funcionarios de todas las dependencias del gobernador, todos sin importar la camiseta, de inmediato a atender a la gente. Censo, apoyo directo, despensas, agua, colchones, lavadoras, refrigeradores. Entró un seguro que tenían previsto previo. Pagaron hasta 50,000 pesos al que lo tenía. Al que no lo tenía, a 25,000 pesos porque tenían previsión con recursos para atenderlo. Después, obras de infraestructura. En cambio, Veracruz, no avisaron a tiempo, con agua avisó, se pudo haber salvado vidas y no minimizando, poniendo una leve desbordamiento, un desastre. Cancelaron el seguro para desastres, que se iban a encargar ellos, no hay lana. Dios santo, esa es la irresponsabilidad de Morena, que está costando vidas. Lilia Aguilar, del Partido del Trabajo. A ver, yo entiendo el trabajo que hace la oposición, porque aquí no estamos hablando, yo no los veo preocupados por ni la protección civil ni el tema de la prevención. Están preocupados por decir que una cosa del pasado, de lo que por cierto me extraña de Gibran, porque ellos hablan mucho de la nueva política y están tratando de volver una política del pasado que, fíjate, nada más contrastando, queriendo decir que como había dinero. A ver, hoy hay dinero. Dices del Fonden, estás hablando. Hoy hay dinero, sí, pero el contraste que hacen lo hacen con el Fonden como si hubiese sido una política limpia, dedicada y hubiese evitado todos estos desastres naturales, yendo a la definición que hace el propio Damián. Fíjate, en el periodo del 2012 al 2015, de las 15 auditorías del Fonden, 53% presentaron dictámenes negativos. De 17,000 millones revisados, 4,000 millones hubo de daño al erario público en ese periodo. En 2006, bajo el gobierno de Felipe Calderón, en el tema del huracán Stan, hubo una denuncia por irregularidades de 1,800 millones de pesos. Y así nos podemos ir hasta sumar del 2006 al 2018 un daño al erario público de 18,000 millones de pesos. Es una barbaridad de dinero. Entonces, yo voy al tema y los reto a ver si el problema es que no importa cómo se llame, entonces vamos haciendo aquí un debate real que no tenga que ver, ay, cómo extrañamos la política esta de tener dinerito guardado para la corrupción, y cómo hacemos frente al tema de la prevención y de verdad hacer un programa financiero, pero también de política pública para hacer frente al desastre. Yo por eso digo, aquí el contraste es político porque ustedes quieren volver a las prácticas del pasado. Y amigos, no siempre el pasado tuvo la razón. Bueno, vamos a dar una última ronda. Gibran Ramírez. Está bien raro porque luego me adjudican argumentos que nunca dije, como una defensa férrea del Fonden. Más bien creo que pensaron que por ahí iba a venir uno, porque así han ido la mayoría de los voceros de la oposición. Y no,
no es eso lo que buscamos. Buscamos, ya lo dije, una política de Estado de resiliencia ante el riesgo de desastres. Y lo he dicho desde antes, lo voy a seguir diciendo. Pedimos que haya una declaratoria de emergencia del gobierno federal. Ayer la gobernadora se autofacultó con su bancada, la gobernadora de Veracruz, perdón, estoy pensando mucho en Veracruz, se autorizó con su bancada a hacer declaratoria estatal. Sí. Es el único estado que tiene esa figura. ¿Por qué? Para poderse endeudar. ¿Por qué? Porque no tiene dinero para atender la emergencia, porque cancelaron el seguro catastrófico. Pedimos también que haya coordinación y apoyo entre los 3 órdenes de gobierno. Digo, me da gusto que la presidenta haya ido sin Rocío Nale, porque es un gesto político de que no está convalidando, como hacen otros, las malas acciones y la falta de prevención. Pedimos que haya incentivos fiscales también a quienes se involucren en la reconstrucción. Debe entrar todo ahí el que quiera y el que pueda entrar. Pedimos que se exente el pago de la luz a la gente en lo que dura el proceso de la reconstrucción. Pedimos que se exente de pago de las casetas a quienes van a dejar ayuda. A hoy le siguen cobrando y hay tramos que salen en miles de pesos. Pedimos que se libere el seguro agrícola que tiene la Secretaría de Agricultura del Gobierno del Estado de Veracruz. Pedimos que haya medicinas, que la Comisión de Seguros y Fianzas en todos los estados afectados se asegure de que se paguen los seguros privados, porque luego ese es un problema también, sí, y que se investigue la omisión del seguro catastrófico y la omisión de la alerta. Todo eso está por hacerse, en todo eso está fallando el gobierno federal. Les regalamos la idea, tómenla, por favor. Tómenla. Arturo Ávila. El panel intergubernamental del cambio climático ha dejado muy claro que efectivamente estamos frente a un fenómeno natural sin precedente. No solamente para México, para el mundo. Estamos hablando de un efecto invernadero que afecta con los gases de dióxido de carbono, de metano, ¿no? De óxidos de nitrógeno, la temperatura del medio ambiente, que genera estos fenómenos que lamentablemente han afectado no solamente a México, sino a varios países, ¿no? Algunos ejemplos recientes, sobre todo en países que tienen un desarrollo económico, ¿no? En julio de 2025, por ejemplo, en Estados Unidos, en una comunidad, 119 personas lamentablemente perdieron la vida, 170 desaparecidas. Hay recortes importantes que se hicieron al servicio meteorológico y al personal de emergencias también, que fue una acción que tuvo sin duda una consecuencia bastante catastrófica en Estados Unidos. De Estados Unidos. Uh-huh. En octubre de 2024 en España, ¿no? Todos vimos lo que pasó en Valencia, ¿no? Inundaciones, más de 200 personas que lamentablemente perdieron la vida, ¿no? Llovió el equivalente a un año, Leo, en 10 horas. Sí, fue tremendo. Un año en 10 horas, ¿no? Al mismo tiempo fue el año 2024 el año más caliente de España, ¿no? Otro dato muy importante, en el sur de Brasil, 478 ciudades bajo el agua, estados como Río Grande o como Santa Catarina, 3.4 millones de personas afectadas y evidentemente pérdidas multimillonarias. ¿A dónde voy con esto? Quitémosle el sesgo político. En México no fue un máximo histórico. Me parece importante y relevante decir que tenemos que empezar a tomar acciones efectivamente ante la realidad. Una realidad, pero que además es una realidad que rebasa incluso los límites de la política gubernamental, porque es algo que no habíamos vivido. Y dejar la parte de la raja política. Ojalá y la oposición, en este caso muy específico, donde hablamos de vidas humanas, por primera vez, ¿no?, aporte algo que no sea politiquería. Damián Cepeda, del Partido de Acción Nacional. Cuando se muestra que la irresponsabilidad tiene un costo, hablan de politiquería. No, es responsabilidad política. O sea, gobernar tiene que tener responsabilidad aparejada. Yo pongo 4 propuestas específicas en la mesa. Primero, que se le dé realce y la importancia que tiene que tener la protección civil. La tienen hoy abandonada, con perfiles que no tienen la capacidad técnica, tiene que haber protocolos preestablecidos. ¿Cómo que no avisaron? ¿Cómo que Conagua dijo que iba a haber lluvias y el gobierno estatal no le avisó a la gente? No puede ser en estos momentos con tecnología. Es increíble. Tendría que haber albergues preestablecidos, comida, agua, todo. Es de verdaderamente criminal, pues, que no hayan hecho eso. Por eso resalto el caso de Querétaro pasado, ¿no? Y hoy,
cómo comunicaron rápido las distintas comunicaciones de las poblaciones que no tenían comunicación. Segundo, sí recuperar, no necesariamente el Fonden, no me importa el nombre, un esquema, ahorita no lo tienen, es un programa, no tiene reglas. Dicen que hay lana, no se han gastado, por Dios, tienen que estar reglas preestablecidas para atención rápida, evaluación, apoyo directo, reconstrucción y demás. Tercero, seguro obligatorio para desastres, para estados y municipios, como el ejemplo que acabo de poner, en donde entró rápidamente para el pago, para ayuda, para temas de las familias. El de Querétaro. Y cuarto, claro. Y cuarto, ingreso básico para emergencias. Debe de haber un apoyo directo, universal, para las zonas afectadas en tanto la comunidad sea reconstruida. Esas 4 propuestas nos pueden dar una visión nueva Ahora, en eso esta cuesta. materia. Por supuesto, le tienes que meter lana, pero bien que se han gastado, ¿qué? Nada más en unos cuantos meses, 60,000 millones de pesos en mandarle combustibles a Cuba, por ejemplo, y no le quieren destinar a la protección civil que puede salvar vidas. O bien que tiraron a la basura 500,000 millones de pesos por triple que les costó el Tren Maya. Está bien el tren, pero no el costo. O bien a Dos Bocas o el rescate a Pemex, que han estado tire y tire dinero. No, dinero hay. Lo que no ha habido es responsabilidad. Muy bien. Te toca terminar, Lilia Aguilar, del Partido del Trabajo. Yo quiero contrastar esta política que basa la oposición en el Fonden, un Fonden que, como ya dije anteriormente, solamente del 2006 al 2018 mostró el desvío de 18,000 millones de pesos, contra más o menos en aquel entonces 36. Estamos hablando alrededor de casi la mitad del desvío. No lo digo yo, no lo dice Morena, lo dice la Auditoría Superior de la Federación. Frente a eso, lo que hoy tenemos es un fondo de 19,000 millones que, contrario a lo que dice Gibran, se han empleado 3,000 millones de pesos, que está no solamente a disposición, sino, como ha dicho Arturo, que la presidenta ha determinado que no habrá un límite para el acceso a recursos para la atención del desastre. Y ahora, la respuesta que dio la presidenta no solamente fue inmediata. Mientras Calderón duraba 5 días para ir a atender un desastre natural, o Peña Nieto tenía que ir casi un mes después para proponer las tandas del bienestar, hoy la presidenta estuvo el 9 de octubre no solamente encabezando la Coordinación Nacional de Protección Civil, sino que ha estado ya en Veracruz, en Puebla, en Querétaro y en Hidalgo, que son estados que han enfrentado esta emergencia. Además, que se mantiene activo de manera permanente en la Coordinación de Protección Civil. Hay una coordinación con todos los niveles de gobierno, hay despliegues de las Fuerzas Armadas, están en marcha ya puertos aéreos para atender la emergencia, hay movilización de maquinaria para levantar los escombros. Finalmente, toda la maquinaria del Estado está puesta sobre el tema del desastre natural. Hay áreas de oportunidad que yo insistiría, y no lo quiero decir de la manera en la que ellos van a responder en la burla, sino nosotros tenemos que hacer frente a una educación de protección civil que es una mala herencia, y a la mala infraestructura, desde pluvial hasta muchas otras cosas, que también es una mala herencia en los estados. A mí me parece, yo me quedo, Leo, con esta imagen, una presidenta de territorio que no solamente está censando, sino que está dando resultados. Muy bien, pues les agradezco mucho su participación. Gracias. Desde luego, invitar a la gente que esté interesada en ayudar a nuestros compatriotas veracruzanos, potosinos, hidalguenses, poblanos, queretanos, creo que son los 5 estados, pues que hay todo un esfuerzo de ayuda, de centros de acopio, ¿no? De todo tipo de víveres, en fin, hay que ser solidarios en este momento, pero también vale la pena debatir sobre la acción del gobierno, porque hasta el más neoliberal de los neoliberales sabe que en una emergencia lo que más se necesita es gobierno. Profesional. Gobierno. Sí, la presencia de un gobierno hace la diferencia. Gracias, Gibran. Gracias, Leo. Gracias, Arturo, Gracias, Leo. Damián y Lilia. Gracias. Saludos a Sergio Gil, al que le robé el decálogo que expuse. Ah, bueno, saludos a él. ¿Él es de MC o qué? Sí, diputado. Ah, bueno. Pues De saludos Veracruz, también. pues. Y hacemos una pausa y voy a platicar con Gonzalo Monroy del plan de Pemex para la perforación de pozos
por parte de privados y el pago, qué está pasando también con el pago a sus proveedores. Regresamos en un momento más.